Amigas y amigos televidentes, buenas noches, les saluda Fabricio Ceballos. Es un gusto compartir con ustedes la edición estelar de Telediario. Esta noche les traemos importante información, entre ellas la desclasificación del audio que contiene la intervención completa del presidente Lenín Moreno sobre el caso del equipo periodístico de Diario El Comercio. Además, la Asamblea Nacional trató en primer debate las reformas al Código Integral Penal. La despenalización del aborto fue el tema central. Y más de 500 funcionarios del Poder Legislativo se someterán a una reducción salarial del 5%. Arrancamos con las noticias. El Consejo de Seguridad Pública del Estado dio luz verde a la desclasificación del audio que contiene la intervención completa del presidente Lenín Moreno realizada en la sesión número 20 sobre el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. El mandatario había solicitado que se haga pública su intervención luego de que se filtró un fragmento que descontextualizaba las afirmaciones que hizo Moreno durante esa reunión. Según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el organismo de seguridad respalda la investigación de oficio que inició la Fiscalía sobre la grabación y distribución de dicho registro de audio. Esta reunión, la primera del 2019, duró este jueves más de 2 horas. De entrada, el presidente Moreno hizo este planteamiento a los integrantes del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Salió hace unos 15 días aproximadamente una información distorsionada, sacada completamente de contexto, en la cual supuestamente yo manifestaba de que no se debía haber hecho absolutamente nada con respecto a la liberación de los periodistas del Diario El Comercio, lo cual es absolutamente mentira. Voy a pedir la desclasificación del texto completo. Propuesta que fue aceptada con la intención de que se conozca toda la intervención de la máxima autoridad del Ejecutivo en la sesión número 20 del COSEPE, de fecha 17 de abril del 2018, y que fue grabada clandestinamente y distribuida a un medio de comunicación digital que difundió solo una parte de esta alocución presidencial. La desclasificación obedece al texto completo de las declaraciones del señor presidente de la República, de tal manera que se puede contextualizar en la oportunidad precisa de cuándo fueron sus declaraciones. Además, el Consejo de Seguridad Pública del Estado respaldó la investigación que de oficio inició la Fiscalía para determinar quién grabó y distribuyó luego ese material de audio. Que sea lo más ágil, en vista de que un delito de esta naturaleza no se puede concebir en organismos de alto nivel como es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Porque se nos hace casi imposible detectar en primera instancia qué persona puede habernos grabado. Todos tenemos alguna presunción, yo tengo la mía. Por supuesto, ventajosamente esa persona ya no está acá. Los familiares de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, del equipo de prensa de Diario El Comercio, secuestrados en Mataje el 26 de marzo del año anterior y de quienes se confirmó su asesinato el 13 de abril, se han mostrado incrédulos con los ofrecimientos de desclasificación de documentos sobre el accionar del gobierno en este caso. Señalan que han formulado por más de 7 ocasiones este pedido y no reciben hasta ahora lo que tanto esperan. Pero nosotros pedimos que no solo sea de esa fecha específica, sino de todas las fechas que se reunió el Consejo. Una vez desclasificado el texto de la intervención presidencial, será difundido públicamente. Javier Ceballos, Telediario. Y ante lo anunciado, este es el texto completo de la intervención del presidente Lenín Moreno en la sesión número 20 del 17 de abril de 2018 del Consejo de Seguridad Pública del Estado, cuyo extracto fue filtrado y difundido por el portal digital La Posta. En primer lugar, porque estamos tratando de una persona que no cumple los compromisos, independientemente de que, además, es un criminal y un narcotraficante, es un asesino. Nosotros habíamos cumplido a cabalidad todos los compromisos que habíamos acordado, entre esos la desmovilización de las tropas temporalmente y entre esos, pues, acelerar los procesos judiciales, en los cuales, pues nuestras estimadas autoridades judiciales fueron bastante colaborativas y les agradezco por ello. Estábamos a punto casualmente el día de hoy de tener todos los elementos en orden como para poder liberarlos, lo cual ya entiendo que a más de uno ya les causaba mucho escozor, y a mí también, porque a los que estaban liberando eran criminales de la misma calaña. Pero sin embargo, en virtud de la vida,
del derecho a la vida de los compañeros y hermanos periodistas, nosotros estábamos dispuestos, como lo manifesté, a hacer cualquier tipo de sacrificio. Sin embargo, no cumplieron. No cumplió, a mí me da la sensación, como dices tú, ya lo manifesté antes, de que lo único que quiso es ganar tiempo para acomodarse adecuadamente en un sitio desde el cual pueda manejar para él la situación. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto a la vida de ellas, pues yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Y a esta hora de la noche se encuentra ya con nosotros el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, para ofrecernos más detalles sobre la desclasificación de este audio de la reunión del COSEFPE mantenida el pasado 17 de abril del año pasado. Buenas noches, señor secretario. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué revela ya el conocimiento público de la integridad de este audio del presidente en la reunión del 17 de abril pasado del 2018 del COSEFPE? Bueno, Fabricio, gracias por la invitación. Yo creo que queda claro, y esto hay que hacerlo y tomarlo con toda la madurez y responsabilidad que amerita el periodismo ecuatoriano. El presidente de la República y el gobierno en sí han trabajado en una propuesta propia del presidente que ha sido desmontar todo este aparataje perverso de una ley de comunicación que era una ley mordaza. El presidente desde el primer día de su gobierno y en campaña ofreció hacer una reforma a la ley de comunicación. Hemos trabajado, fue enviada en mayo de este año y fue aprobada recientemente en diciembre por la Asamblea. Esto ha permitido que ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, tengan libertad para hacer su trabajo, libertad para ejercer la profesión, libertad para expresarse, pero siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad. En este caso hay dos inconvenientes graves. El uno es que se hizo un trabajo periodístico a través de un equipo de periodistas serios, como es el señor Vivanco y el señor Boscán, que lastimosamente cometieron un error: publicar una frase, o un fragmento, o una filtración de un audio del presidente de la República mutilado, en el cual, si se lo veía o se lo escuchaba como estaba propuesto, era un presidente que no había trabajado por salvar la vida de 3 ecuatorianos. Ahora que el presidente ha desclasificado la información y vemos el contexto de la creación del presidente, tenemos claro que hay un presidente que hizo todo lo posible por salvar la vida de 3 ecuatorianos. ¿Qué evidencia todo, absolutamente todo lo que el gobierno hizo, todo lo que el presidente instruyó que se haga, toda la buena fe del gobierno, del presidente, de sus ministros y del pueblo ecuatoriano de negociar con delincuentes. Lo hicimos porque fue la primera vez que Ecuador se enfrentaba a este tipo de delincuencia, y lo hicimos de buena fe. Obviamente, luego de eso, luego de conocer que ya los ecuatorianos, 3 ecuatorianos periodistas habían obviamente sido asesinados, esto fue un jueves cuando el presidente estaba en Lima y regresó de forma inmediata de la Cumbre de las Américas con los familiares en el avión, y se dio a conocer el viernes la muerte, el martes siguiente. 5 días después se hace la reunión del COSEFPE, donde ya se sabía lo que pasó, y el presidente obviamente expone que tampoco va a exponer al pueblo ecuatoriano, a su país y a su nación, a estar de rodillas sobre unos delincuentes. En el audio que se puede ya escuchar de manera íntegra, se puede escuchar al presidente diciendo que se cumplieron los compromisos acordados a cabalidad, que hubo una desmovilización de tropas temporalmente, como se habría acordado, y que incluso se había acelerado los procesos judiciales con apoyo de las propias autoridades judiciales para lograr la recuperación o la liberación de las 3 personas retenidas. Todo esto evidencia entonces un contexto distinto al que se estaba difundiendo a través del portal La Posta con ese fragmento de esa conversación. Por supuesto, y esto nosotros queremos hacerlo no como una clase de periodismo, no como una clase de comunicación. Esto simplemente es un proceso. Nosotros como gobierno tenemos toda la madurez y la responsabilidad de juntos con todos los ecuatorianos hacer de este país un país libre, un país con una libertad de expresión responsable. Ahora queda en manos de ustedes, como dijo hoy el presidente. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que haya la libertad de expresión, hemos hecho la reforma, y hoy queda en manos de la prensa y de los periodistas de hacerlo con responsabilidad. Y esto no es un impasse, no es un momento difícil para quienes, para las familias de los 3 asesinados, quienes alguna vez pudieron haber escuchado este audio mutilado
del presidente de la República y pueden haber tenido un sentimiento contrario a lo que pasó. Hoy, y sí pido a los familiares que escuchen el audio completo del presidente de la República y sepan la buena fe y la buena intención que tuvo el presidente de la República, su gobierno, y que cumplieron absolutamente con todo lo que pidieron los delincuentes para liberar a los 3 periodistas ecuatorianos. Incluso el propio presidente de la República fue quien solicitó que se desclasifique esta información para el conocimiento del público en general. Bueno, más allá de eso, el presidente ha solicitado que se desclasifique hace varios meses ya y se dio alguna información, pero en este caso obviamente tenía que ser la palabra que estaba mutilada del presidente versus un contexto completo de lo que ha dicho el presidente. Hemos iniciado un proceso de reforma, insisto, y vuelvo a la ley de comunicación. Hoy he conversado con el señor Vivanco sobre este tema y lo único que esperamos es que cuando hay errores se reconozcan que hay errores. Nosotros no perseguimos a nadie, no vamos a perseguir absolutamente a nadie, pero sí queda claro que hay un proceso de investigación de oficio de la Fiscalía, no para el periodista, sino para el servidor público que filtró la información, una información totalmente muy delicada para la seguridad del país, lo filtró. Ese servidor público que tuvo la infamia de filtrar un documento reservado de una reunión que juramentamos los que entramos para que sea clasificada como reservada, y lo hizo, tendrá que ser investigado, y obviamente ese señor tiene, de acuerdo al COIP, hasta una pena de 10 años de prisión. No el periodista, que no se interprete, aquí nosotros no estamos persiguiendo absolutamente a nadie. El funcionario sino el funcionario que filtró esa información, y ese funcionario a quién le dio, y ese funcionario a quién le dio, y ese funcionario a quién llegó. Eso lo hará ya la Fiscalía. Señor secretario, por lo que usted nos dice, entendemos entonces que ustedes ya han identificado la persona que finalmente filtró parte de esa conversación, de esa reunión reservada. No, como lo dijo hoy el presidente, todos tenemos supuestos, algunos suponemos quiénes han podido hacer, pero esto está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía debe investigar a fondo quién fue el funcionario público que en la reunión del COSEPE filtró la información clasificada como seguridad nacional. ¿Quiénes se reúnen en el COSEPE? ¿Quiénes participan en ese tipo de reuniones? Están varias autoridades, incluso de la presidenta de la Asamblea, la presidenta de la Corte Suprema, están las Fuerzas Armadas, están varios ministros, secretarios de Estado. Si no me equivoco, en esa época estuvo invitado también el Contralor General del Estado, estuvo el fiscal, estuvo el director de la SENAIN, de ese entonces, estuvo varios funcionarios invitados. Todos cumplen un juramento. Juran que esa información es confidencial, juran que esa información es delicada para el Estado y de seguridad nacional, y juran no hacerla pública. Por eso es todo un procedimiento de desclasificar esta información. Y hay que dejar claro que se lo ha hecho y que la palabra del presidente sigue estando intacta, que las buenas intenciones del presidente siguen estando intactas y que el presidente toma decisiones firmes. El momento en que se hizo una negociación donde nosotros creíamos y queríamos que los 3 periodistas ecuatorianos regresen al Ecuador con vida, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y más. Hicimos hasta más. Tratar de hacer que la justicia cumpla con lo que tenga que hacer para que puedan quedar libres delincuentes de la banda del Guacho por salvaguardar la vida de 3 ecuatorianos. El momento en que ya supimos que los 3 periodistas fueron asesinados, hay una reunión de COSEPE. 5 días después, el presidente explica y dice lo que ha pasado, y ahora sí toma una decisión que nadie puede arrinconar a un Estado, a un país y peor a un gobierno. Y por ende se tomarán las decisiones correspondientes. ¿Cuándo ustedes entregarán ya una acusación ya directa? Hay una investigación ya de oficio por la Fiscalía. La investigación ya está en marcha, ya han avanzado, se entregará la información a los familiares, se ha entregado la información de la desclasificación por parte de la ministra del Interior, y obviamente esto es un paso de transparencia más del Gobierno Nacional. Y que se tenga claro que si avanzamos hacia una ley de comunicación que dé libertad, también que dé responsabilidad. Completamente. Totalmente responsable. Y obviamente los periodistas deben convertirse en un referente para la sociedad, un referente de la verdad, un referente de los contenidos, obviamente casi perfectos sobre lo que algo se puede decir, y que dejemos de suponer, que dejemos de los ecuatorianos de suponer, de acusar, de señalar. Aquí hay un proceso que hay que aprenderlo a respetar. Ya no son los 10 años anteriores. Esto es un país democrático, un Estado de Derecho democrático absoluto, donde se respete el pensamiento de los demás, pero sin
sin obviamente mentir, sin difamar y sin hacer supuestos. Usted nos ha dicho hace poco que ha mantenido también una conversación con el señor Vivanco sobre este tema. Esto también evidencia ya un nuevo momento que se vive entre el poder, entre el gobierno y el sector de la prensa, un momento de madurez para poder tratar este tipo de temas. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué tipo de términos se discutieron en esa conversación que usted mantuvo? Bueno, con total respeto, simplemente mi llamada fue para pedir que tanto como ellos publicaron una versión incompleta de una declaración del presidente, que hoy por favor publiquen la versión completa del presidente. Eso es todo, que se cumpla. Si hubo un error, hubo una omisión o faltó cierta investigación o contrastación de información, hoy que está completa, que por favor se la publique y que seguimos trabajando en las mejores relaciones, con el mayor respeto absoluto y obviamente con la apertura que se debe. Si queremos cambiar el país, todos tenemos que hacer cada uno lo que le compete. Si cada uno hace lo que le compete a cada ecuatoriano, solo así los 17 millones de ecuatorianos podremos cambiar el país. Y sin duda es una evidencia de esta nueva relación gobierno-prensa, donde hay sin duda un respeto al trabajo periodístico, a pesar de estas discrepancias que puedan existir. Por supuesto, habrá errores, todos cometemos errores, todos somos humanos. Tanto el gobierno como los periodistas, la prensa y los medios cometerán errores alguna vez. Habrá divergencias, sin duda. Pero eso no significa que somos enemigos, o eso no significa que no vamos a trabajar más. No, lo haremos, trataremos de saltar los errores, corregir los errores, no volver a caer en estos errores y obviamente hacer el mejor trabajo. Y la oportunidad que tenemos ahora no es del gobierno, no es del presidente, es de todos los ecuatorianos. Y si no asumimos cada uno su papel, obviamente seguiremos cada uno en su trinchera tratando de apuntar hacia las escopetas de los otros, y no es así. Las acciones judiciales que ahora se emprenden en torno a este caso que preocupa, que genera mucha preocupación, como lo ha dicho hoy temprano el señor presidente, se encaminan entonces a quien filtró parte de esa conversación, más no a la plataforma, al medio digital que difundió parte de la conversación. El medio digital tendrá que hacer lo que ellos consideren, ya teniendo la información completa del presidente de su versión, y obviamente la Fiscalía tendrá que investigar cuál es el funcionario público que filtró la información y de acuerdo al COIP hasta puede tener 10 años de prisión. Bueno, es importante también recordar que estamos a pocos días de celebrar el Día del Periodista aquí, el 5 de enero, y tenemos un trámite de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Estamos a la espera de un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre este tema. ¿Cómo se avisora este pronunciamiento del presidente sobre las reformas que se han observado en el Poder Legislativo? Bueno, hay que dejar claro que esta propuesta es del presidente. Quien envió la reforma a la Ley de Comunicación es el presidente Lenín Moreno. Quien propuso el cambio y desmontar todo este aparataje perverso fue hecho por el presidente de la República. No lo hizo nadie más que el presidente. Hay que dejar claro que esto ha sido una iniciativa del gobierno. Esto pasó a la Asamblea y la Asamblea casi un 80% ha coincidido con lo que nosotros hemos presentado. Ahora hay 4 o 5 puntos que seguiremos discutiendo. Todavía hay un tiempo de 14 días para que el presidente se pronuncie sobre el veto parcial que pueda haber. Y obviamente hay temas, como lo ha dicho el presidente, nosotros vamos a cumplir estándares internacionales. Queremos que la ley cumpla la libertad de expresión con estándares internacionales y que cada cuerpo legal que no esté enmarcado en este objetivo tiene que ir al cuerpo legal que debe ser. Es decir, telecomunicaciones a telecomunicaciones, cultura a cultura, publicidad a publicidad, producción a producción. Esta es una ley que garantiza la libertad de expresión, que garantiza los derechos y que cumple estándares internacionales. Ese es el objetivo y el concepto que nos hemos propuesto. ¿Habrá veto parcial entonces a esas reformas a la Ley de Comunicación? Sin duda. ¿En qué aspectos? Bueno, hay un tema que lo hemos discutido y que yo ya lo anuncié hace una semana. La transitoria número 8 no podremos dejarla pasar, obviamente está violando contra la Constitución. La Constitución establece estándares transparentes y sencillos para la adjudicación de frecuencias. Y no necesariamente dice hágase un concurso con las 1.600 frecuencias. No dice eso a ningún momento. El Ejecutivo insistirá. Lo que hizo el régimen anterior es meter a todos los medios en una sola canasta, hacer un solo proceso y mantener en ascuas a casi 1.600 medios de comunicación para la adquisición de frecuencias. Eso no dice la Constitución, dice busque los mecanismos más transparentes que pueda. Y obviamente ahorita no podemos dar paso a no dar paso a las declaraciones del Contralor, al informe de la Contraloría, que permite que se haga un proceso de nulidad del concurso de frecuencias.
Eso hay que dejar claro que hay dos momentos. Hay 506 frecuencias que están en el aire, que tienen su derecho a tener una frecuencia y que este gobierno va a ser el método más eficaz y más transparente para que puedan asignar sus frecuencias. Y hay 277 frecuencias que deben ser revisadas uno por uno como manda el informe de Contraloría. Eso tendrá que hacerlo. Obvio. Y hay medios de comunicación que no pueden tener licencias temporales y que las licencias temporales tienen que entrar inmediatamente a un concurso. Con eso resolvemos todo el proceso de frecuencias. No queremos hacer como los gobiernos anteriores, no queremos hacer como el gobierno anterior, queremos que este sea un proceso totalmente transparente, nítido, eficaz y eficiente. ¿Algún otro aspecto a vetar por parte del Ejecutivo? Bueno, estamos revisando, el presidente ya lo dará a conocer en los próximos días. ¿Cuándo podría hacer el anuncio el señor presidente? Espero que antes de su viaje a Suiza. ¿Qué es qué día? 14 de enero. De enero. Bueno, ya para cerrar también entendemos que en pocos minutos habrá una cadena nacional. El señor presidente se dirigirá a todos los ecuatorianos. ¿Podría adelantarnos un poco el contenido del anuncio presidencial? No me gustaría adelantarme a lo que dice el presidente, espero más bien que vean la cadena y después encantado. Muy bien, muchas gracias entonces al secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, por ofrecernos una ampliación sobre el tema de la desclasificación del audio de la conversación que mantuvieron en la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado el pasado 17 de abril de 2018. Vamos ahora a revisar más temas. Este jueves la Asamblea Nacional trató en primer debate las reformas al Código Integral Penal. El Parlamento se centró en el tema más polémico, la despenalización del aborto en caso de violación. Es el momento de tocar temas incómodos. Así empezó su presentación la ponente del proyecto de reformas, Marcela Guiñaga. Es momento de hacer un debate sin cálculos políticos. Es que el de la despenalización del aborto en caso de violación fue el tema central del debate. En Comisión General fueron recibidos diversos representantes de la sociedad para exponer sus puntos de vista, unos a favor. El aborto es una dolorosa realidad que se escapa al derecho y que la viven miles de mujeres y niñas en el Ecuador. Y otros en contra. En la que prevalezca la vida como derecho humano fundamental. Alejado de los dogmas y preceptos religiosos, el genetista César Pazimiño se refería a los problemas genéticos que se producen cuando la violación es perpetrada por un familiar. Y eso dijo, ocurre en más del 50% de ataques sexuales. Los cruces genéticos entre parientes cercanos duplican el riesgo de que se unan genes alterados y provoquen problemas malformativos de leves a graves y enfermedades genéticas. El debate, las posiciones divergentes de los asambleístas, entre quienes respaldan la iniciativa, como el caso de la socialdemócrata Vilma Andrade, a quien le alarma el número de embarazos en adolescentes. ¿Qué harían si su hija es violada? Y si su hija menor de edad o niña es embarazada fruto de esa violación, ¿qué harían? O el de Henry Cucalón y Lourdes Cuesta, que defienden la vida desde la concepción. Estoy a favor de la vida en todas sus manifestaciones. Y mientras esté aquí en la Asamblea Nacional y pueda defender la vida, desde el momento de la concepción. Pero el informe contiene más reformas al Código Penal. Por ejemplo, en la lucha contra la corrupción con la incorporación de la figura del comiso de bienes. Esta es la manera eficaz con la cual quitar la propiedad de bienes que han sido productos de actos ilícitos como la corrupción. Además, se establece que quienes sean hallados culpables de delitos sexuales en contra de menores de edad puedan ser sancionados en ausencia. Alexis Moncayo, Telediario. Y en tanto, en los exteriores del Legislativo se concentraron organizaciones feministas a favor y en contra de la despenalización del aborto. Es el día del pañuelazo en las afueras de la Asamblea Nacional, en donde se trata en primer debate la despenalización del aborto en casos de violación. La mayoría de las activistas porta un pañuelo verde. 7 niñas dan a luz todos los días producto de violación. 3 niñas denuncian violación en la fiscalía. Generan embarazos que no deberían ser forzados, porque el embarazo no deseado es una realidad en el país y más aún producto de violación. Las mujeres no aceptan esos embarazos. ¿Por qué las obligan? Según la Fiscalía General del Estado, se produjeron en Ecuador 11 violaciones por día. En los últimos 10 años, 20.000 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres y 718 víctimas de violación tenían menos de 10 años. Que es la despenalización del aborto en caso de violación, incesto y malformaciones fetales incompatibles con la vida. Sin embargo, creemos que no es suficiente, porque en este país ninguna mujer debería ir presa por abortar. Entonces el aborto debería estar despenalizado en todas las causales. Pero también llegaron activistas que expresaron su desacuerdo con la despenalización del aborto en casos de violación y dieron sus motivos para esta postura. El responsable de un abuso sexual es el abusivo sexual.
es el violador, jamás puede ser el bebé. Y somos generadores de vida, por eso estamos nosotros a favor justamente no solamente de la nuestra, sino también de la vida que no tiene aún la mínima posibilidad de defenderse. Ambos grupos afirman que se mantendrán luchando para que su posición frente al aborto prevalezca. Y será la Asamblea la que tome la decisión cuando trate en segundo debate las reformas al Código Integral Penal. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció nuevas medidas de austeridad con el recorte del 5% del salario de 524 funcionarios, incluidos los 137 legisladores. En su primer encuentro con la prensa en este nuevo año, Elizabeth Cabezas informó que bajo su administración, la Asamblea ha ahorrado más de $6 millones. Que representa el 10% aproximadamente del monto del presupuesto para el año 2018, que fue de $58 millones. Y que en sintonía con el decreto 624 emitido por el Ejecutivo, el Parlamento también entrará a un proceso de austeridad, con la reducción del 5% de los salarios. Serán aplicados a 524 empleados con una reducción del 5%. El recorte salarial se aplicará a los funcionarios que perciben más de $2.300 mensuales, incluidos los legisladores. Aquí dicen 137 asambleístas, yo soy parte de los 137. Los asambleístas consultados no se oponen a la medida, pues a su criterio se ajusta a la situación que vive el país. Me parece una medida adecuada. Creo que es algo que se tiene que hacer en la coyuntura del país actual. No es de ahora, nosotros hacemos un proceso de austeridad desde el principio de la administración de esta Asamblea Nacional. No obstante, advierten que deberán revisar sus gastos, sobre todo a quienes viven en provincia. Se nos complica mucho el tema de alimentación, transporte, logística, vivienda. Según la presidenta Cabezas, el recorte del 5% del salario entra en vigencia desde este mes. Alexis Moncayo, Telediario. Vamos con más noticias. Un nuevo escándalo de diezmos se revela en la Asamblea Nacional. La legisladora de Creo, Ana Galarza, es acusada de cobros indebidos a sus asesores. La asambleísta pidió a la Fiscalía que investigue el caso. Como una venganza por su lucha contra la corrupción, calificó la legisladora Ana Galarza las acusaciones de su ex asistente Lenín Rodríguez sobre supuestas irregularidades en pagos a asesores y cobros indebidos. Él dice que tiene una prueba y su prueba es mi testimonio. Dominar a Lenín Rodríguez para que venga él a la Fiscalía y ponga una denuncia reconociendo con su firma, con su rúbrica. La tarde de este jueves, Ana Galarza, junto a su abogado, acudió a la Fiscalía para entregar un escrito para que se investigue las acusaciones de Rodríguez. Quien quiere poner a disposición todo su contingente humano de personal, de computadoras, teléfonos. Si es que la necesidad económica de Lenín les llevó incluso a poner un precio para salir y frentear temas que le pueden llevar a la cárcel por no poder comprobar cosas que está imputando. Lenín Rodríguez, en su cuenta de Twitter, ratificó las denuncias en contra de Ana Galarza. Ofreció disculpas por las aseveraciones hechas en contra de los legisladores Cristina Reyes, Fabricio Villamar y su asesor Pablo Santillán. Este tipo de calumnias que afectan el honor y el buen nombre deberán ser resueltos donde corresponden. Es decir, ¿usted va a presentar una demanda? Totalmente, señor. Esto mientras la bancada de Creo dejó el caso en manos de la justicia. Para nosotros hay una intención real de causar daño a una asambleísta de Creo, para la cual nosotros vamos a darle todo nuestro respaldo. Dar el beneficio de la duda respecto de ese tema, pero si fuera cierto, pues es tremendamente triste y lamentable. En todo caso, si hubiera la persona que aupe este tipo de denuncia, definitivamente habrá que darle trámite. Lenín Rodríguez, quien trabajó hasta este jueves en el despacho de Janine Cruz, presentó la renuncia a su cargo. Valeria Villarroel, Telediario. Y en este momento vamos a dar paso a la cadena nacional del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien hará en pocos minutos importantes revelaciones, ofrecerá importante información a la ciudadanía. Vamos a enlazarnos entonces de inmediato con la cadena nacional.
Este es un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Compatriotas, buenas noches. Deseo de todo corazón que el 2019 sea un año bueno para ustedes. Y les aseguro que así será, porque estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que no se hizo en más de 40 años, seguramente por intereses personales y mañosos. El 2019 será un año de prosperidad, de alegrías, de metas y esperanzas cumplidas. Un año para seguir construyendo la patria que merecemos, porque somos un país de gente trabajadora, emprendedora, honesta, sincera y transparente. La semana pasada tomamos decisiones necesarias y trascendentales para garantizar un buen futuro a los ecuatorianos. Decisiones que nos permiten mantener la dolarización, tener más y mejor salud, cumplir con el pago de las pensiones jubilares y entregar una mejor educación a nuestros hijos. Decidimos reducir los subsidios a los combustibles y también reducir el gasto público. Con eso logramos un ahorro de $1.200 millones anuales que serán utilizados exclusivamente para mejorar el futuro de los ecuatorianos. Nuestra prioridad son ustedes. Por ello, los usuarios del transporte no tendrán que pagar más por el pasaje de bus, ni por transportar su carga, ni por usar un taxi o una camioneta de alquiler. Que se me oigan bien, ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos. Hemos diseñado los mecanismos necesarios para que ninguna tarifa de transporte, ni de carga, ni de pasajeros tenga un solo centavo de aumento. Que quede claro, señores transportistas del país, hemos hecho esfuerzos para cuidar que las tarifas que pagan los ecuatorianos no tengan incremento. No hay excusa ni razón para que suban los precios ni del transporte ni de los alimentos. Si algún deshonesto lo hace, ciudadanos, ustedes pueden denunciar cualquier incremento de precios llamando a la línea 1-800 lo justo. Repito, 1-800 lo justo. Quien obstaculice la buena marcha del país tendrá que atenerse a las consecuencias. Hay gobernadores, intendentes y comisarios que están supervisando la estabilidad de los precios. Con tal de cambiar para bien mi país, estoy dispuesto a todo. Voy a necesitar el esfuerzo y apoyo de ustedes, de los honestos, de los que le apuestan a la patria. Saldremos adelante solo si estamos juntos, en las buenas y en las malas. Queridos ecuatorianos, prometí una cirugía mayor a la corrupción y para ello estamos actuando, siempre dentro de las competencias que tiene el Ejecutivo. Lastimosamente, no hemos tenido todos los resultados esperados. Muchos de los que abusaron y mal utilizaron los recursos públicos aún no rinden cuentas a la justicia ecuatoriana. En mi gobierno hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la Contraloría indica que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. Uno de los pilares de mi gestión en esta cirugía mayor contra la corrupción fue la suscripción de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para investigar posibles hechos de corrupción en el país. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador, que son la refinería estatal de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, el terminal marítimo Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso de la refinería estatal de Esmeraldas, el 99% de la inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso. La rehabilitación de esta refinería costó 2.230 millones, a pesar de que el presupuesto inicial fue de 754 millones y no sirvió para nada la reparación realizada. Es decir, triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería. En el caso de la refinería del Pacífico en Manabí, solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros existe un 23% de sobreprecio. La compañía que hizo el proyecto es la misma que fiscalizó su trabajo, por lo cual habría un claro conflicto de intereses. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500 millones de dólares, se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo
desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones, pero su costo final alcanzó los 623 millones, es decir, casi se triplicó el precio original. Pero el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería. Si no gastamos más dinero para remediar el trabajo mal hecho, hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. Por si fuera poco, no hay evidencias de que algunas de estas fallas hayan sido reportadas en la fiscalización. Sin embargo, por este mismo concepto, por la fiscalización, se pagaron 7 millones de dólares más de lo presupuestado. En cuanto al terminal marítimo Monteverde en Santa Elena, los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Por eso, para proteger la estructura, se tuvo que contratar 21 millones de dólares adicionales a lo presupuestado. Finalmente, en lo relacionado con la planta de gas de Bajo Alto en El Oro, a pesar de que construir la planta costó 76 millones de dólares, con un sobreprecio de 36 millones, solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Pero además, la planta se está hundiendo, por lo que habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días. Por estos 5 proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares. Sí, compatriotas, casi 5.000 millones de la plata de los ecuatorianos cuando debió costar apenas la mitad o menos. Repito, por todo esto he decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado porque no puede quedar en la impunidad este atraco a los fondos públicos. No toleraremos las burlas a la buena fe de nuestros compatriotas. Sin embargo, conciudadanos, ninguno de esos informes puede convertirse en sentencia o recuperación del dinero sin la participación de fiscales y jueces. Reitero mi pedido al Consejo de la Judicatura para concretar la creación de fiscales y jueces nacionales, tanto para la lucha contra la corrupción como para combatir el crimen organizado. Una vez más, llamo a las autoridades a no cejar en la lucha contra el crimen de la corrupción. Por favor, escuchen el clamor de nuestros mandantes. Hoy, como ciudadano y presidente de la República, exhorto a la justicia, al sistema judicial de mi país, a no permitir más la impunidad. Empiecen con los 317 casos ya presentados. No los dejen en la impunidad, no los dejen en el olvido. Y que estos 5 casos que entrego hoy sean investigados hasta dar con los responsables y con los culpables. Quienes mancillaron la imagen de nuestra patria, quienes destruyeron el futuro de nuestros hijos, deben pagar y ser castigados. Basta ya de que los inocentes sean los afectados, los que pagan las consecuencias, los que ven traicionada su esperanza. A los medios de comunicación, a la sociedad, a todos ustedes a seguir trabajando conjuntamente, a seguir denunciando para no dar paso a la impunidad. Señoras y señores asambleístas, si la ley anticorrupción que enviamos hace 3 meses a la Asamblea Nacional, que por supuesto no tiene informe para primer debate, si esta ley ya se hubiera aprobado, el país tendría las mejores herramientas probadas en el mundo entero para que, por ejemplo, esos 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal no caminen impunes por nuestras calles, o que al menos una parte del sobreprecio de estos 5 proyectos se ha devuelto al pueblo ecuatoriano, su legítimo propietario. Denunciamos, investigamos y respetamos las funciones del Estado. Hemos logrado resultados importantes. Están en prisión un ex vicepresidente, 2 exministros de sectores estratégicos, 2 exgerentes de Petroecuador y están prófugos varios funcionarios del círculo más cercano al expresidente. Compatriotas, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social está a las puertas de la elección de varias autoridades, entre ellas del Fiscal General del Estado. Hay muchos ecuatorianos con sobrados merecimientos para acceder a ese cargo. Patriotas de gran experiencia, honestos, con una trayectoria intachable. Les pido que participen, que concursen, que contribuyan a la reinstitucionalización del Ecuador. Un fiscal honesto, un juez probo, una autoridad con integridad moral pueden cambiar la historia de un país. El 2019 es un año clave para el futuro del país. Es clave, como siempre, también un gobierno que dicte medidas con responsabilidad y con sensatez. He tomado decisiones porque ese es mi papel. No me eligieron para ser el más popular, ni para ganar en encuestas de aceptación. Me eligieron para construir un país justo, equitativo, transparente y seguro. Estábamos perdiendo la democracia, estábamos perdiendo la economía, el mercado, las libertades. Estábamos perdiendo la democracia, la economía, el mercado, las libertades. Estamos reparando todo eso con un giro de timón.
Exhorto a las instancias del Estado y a todas las autoridades a que sigamos institucionalizando el país con gente proba, entregando el primer resultado de los convenios internacionales que habíamos firmado con organismos tan respetables como la ONU para combatir ese cataclismo en el que sumieron a nuestra patria querida. Por ello, he solicitado a la ONU investigar también al IES, porque se habrían despilfarrado recursos, poniendo en riesgo la seguridad social. He solicitado hacer otro tanto con las hidroeléctricas y algunos proyectos llamados hace tiempo emblemáticos. Ecuatorianos, necesitamos de todos para avanzar por el buen camino. Gracias por las muestras de apoyo, por su respaldo y sobre todo por cumplir cada día con su responsabilidad. Todas las tareas son importantes, todos los cargos son vitales para Ecuador. Si cada uno hace su parte, sumaremos 17 millones de voluntades para tener el país que nos merecemos. Compatriotas queridos, que este año sea un año fructífero y en paz. Muy buenas noches. El gobierno de todos. Gracias por seguir con nosotros en Telediario. Como hemos escuchado hace poco en el mensaje presidencial, el jefe de Estado, Lenín Moreno Garcés, ha dado a conocer algunos datos y elementos informativos de interés ciudadano. Entre ellos, ha mencionado que durante este gobierno se han presentado más de 500 denuncias de corrupción relacionados al régimen anterior. Como resultado, la Contraloría General del Estado ha indicado que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Además, el jefe de Estado ha dicho que ha recibido ya oficialmente esta evaluación técnica del primer acuerdo firmado por la Organización de las Naciones Unidas, en la que se lleva a cabo observaciones sobre varios proyectos relacionados al sector petrolero ejecutados por Petroecuador, entre ellos la refinería de Esmeraldas, la refinería estatal de Esmeraldas, que según el presidente, el 99% de su inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso. También ha mencionado el caso de la refinería del Pacífico en la provincia de Manabí, donde se ha determinado obras, terrenos, vías, campamentos y otros existentes con un 23% de sobreprecio. También ha mencionado el caso del poliducto Pascuales Cuenca, donde se habría triplicado su costo de construcción, pasando de 250 millones de dólares a más de 623 millones de dólares. Ha dicho además el jefe de Estado que esta obra, el poliducto Pascuales Cuenca, presenta errores de ingeniería y riesgos de fuga de gas, de colapsar en las tuberías. También ha mencionado el terminal marítimo Monteverde en la provincia de Santa Elena. Ha dicho que también el presupuesto de construcción se triplicó, pasando de 250 millones de dólares a más de 623 millones de dólares. Y también mencionó la planta de gas de Bajo Alto en la provincia de El Oro, donde se ha logrado determinar, de acuerdo a esta auditoría, este estudio técnico de la Organización de las Naciones Unidas, que existe un sobreprecio cercano a los 36 millones de dólares y que solamente puede operar al 50% de su capacidad de diseño. Pero además ha mencionado que en torno a esta obra se está hundiendo, por lo que habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por al menos 150 días. El jefe de Estado también ha hecho un llamado a las autoridades del país, al Poder Judicial, a la Fiscalía, para que pueda comprometerse también con la sanción de posibles actos de corrupción. Ha hecho un exhorto también al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional, para que los asambleístas puedan dar trámite a la ley anticorrupción que presentó ya hace varios meses el Poder Ejecutivo y aún ni siquiera se cuenta con un informe para primer debate. Y también el presidente de la República ha anunciado que insistirá a la Organización de las Naciones Unidas para que se lleve a cabo una nueva auditoría e investigación sobre el manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las hidroeléctricas y también las llamadas obras y proyectos emblemáticos del gobierno anterior. Es en resumen los anuncios que ha hecho hace pocos minutos el presidente de la República. Nosotros tendremos más información en detalle sobre estos anuncios en nuestras próximas emisiones informativas. Mientras tanto, vamos a revisar más noticias. La ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña,
podría perder su inmunidad parlamentaria, además de enfrentar demandas por delito de concusión y remoción de su cargo público en el Servicio de Rentas Internas. Durante su primera rueda de prensa, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, anunció que antes del 15 de enero, el Pleno tratará el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria a la ex vicepresidenta, investigada por cobro de diezmos en el Legislativo. Según el doctor en jurisprudencia Carlos Estarellas, por este hecho Vicuña podría enfrentar el delito de concusión. Que tiene que ver cuando un funcionario público le pide dinero a sus subalternos. Ese es el delito mayor, y de lo que yo conozco ya hay demandas sobre ese delito presentadas en los juzgados. Pedido al que recientemente se sumó la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que presentará una acusación particular en contra de la ex vicepresidenta, luego de entregar a la Fiscalía un reporte sobre depósitos irregulares en sus cuentas. La UAFE ha presentado una demanda en ese sentido. Independientemente, cualquier ciudadano podría presentar una demanda sobre la señora Vicuña, ex vicepresidenta, pero el delito específico es el delito de concusión. Sobre las licencias concedidas a Vicuña por el SRI, Estarellas concuerda con las declaraciones del ministro de Trabajo, Raúl Ledesma. Queda el actuar del Servicio de Rentas Internas con respecto a lo que tendría que ocurrir con respecto a los sumarios administrativos o acciones de remoción, no solamente contra la señora María Alejandra Vicuña, sino fundamentalmente con las autoridades que conceden. Lo primero que ella debería enfrentar es un expediente administrativo. Por otro lado, señalar y también sancionar a las autoridades que en contra de la ley concedieron dichas licencias. Aunque el principio de defensa existe en las leyes ecuatorianas, Estarellas considera que el panorama para la ex vicepresidenta no es nada favorable. Va a ser muy difícil la defensa de la señora Vicuña. Lamentablemente ella ha incurrido en una serie de delitos. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y a 3 años de ser archivado el caso Manduriacu, este se reabre. La Fiscalía solicitó varias diligencias para esclarecer si existió sobreprecio en la hidroeléctrica y quiénes serían los responsables. En 2015, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció un presunto sobreprecio en la hidroeléctrica Manduriacu, ubicada en el límite de Pichincha e Imbabura. Sin embargo, la Fiscalía, encabezada por Galo Chiriboga, pidió el archivo del caso. 3 años después, en los últimos días de diciembre de 2018, el Ministerio Público reabrió el proceso, solicitando se realicen nuevas diligencias, en las que pide copias de los decretos ejecutivos en los que se designó a Jorge Glass como ministro coordinador de sectores estratégicos. Una certificación en la que consta el lugar donde reposa el audio del testimonio anticipado de José Santos, exfuncionario de Odebrecht, y los documentos suscritos por el mismo Glass con la finalidad de obtener el financiamiento para realizar el proyecto. Que el ex vicepresidente, como encargado de sectores estratégicos, está como en el centro de las decisiones de proyectos que han sido afectados por altos índices de corrupción. Esta obra estuvo a cargo de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. En su tiempo, la comisión denunció que su precio pasó de 124 millones a 227 millones de dólares. Se elevó el precio en casi un 82 o un 83%. María Teresa Arboleda, miembro de la comisión, señala que esta reapertura se da luego de 3 informes con responsabilidad penal que emitió la Contraloría en 2017. Ese fue otro mecanismo que ya encontramos, como la Contraloría de Polit se había convertido en una entidad en que establecía irregularidades, pero luego se lavaba las manos con las responsabilidades. Un contrato complementario que no cumplía con los requisitos. Añade que ayudó en el caso la denuncia internacional de la empresa Carno a Caminosca por un presunto esquema de sobornos. Caminosca era la empresa encargada de una parte de los estudios para la construcción de Manduriacu. Los acrónimos que fueron muy famosos porque BDO encontró en una investigación muy exhaustiva una agenda de uno de los funcionarios de Caminosca donde estaban los acrónimos, el más famoso de todos, vidrio. La denuncia pide que se investigue un posible cometimiento de delitos como peculado, cohecho y prevaricato. Olga Velasco, Telediario.
Y sobre el caso Gabela les contamos que el perito argentino Roberto Mesa confirmó este jueves que aún no tiene una confirmación sobre un posible viaje a Ecuador y que eso depende de la Fiscalía General. En diálogo con Primera Impresión explicó en qué consistiría la pericia a realizarse. Escuchemos. Lo que se busca con esa pericia es de alguna manera reconstruir lo que se hizo dentro de la consultoría. Si existen algunos puntos de pericia o alguna información específica que el fiscal, que es quien va a dirigir esta pericia, necesite, obviamente vamos a tener que responder dentro de esa pericia. Hay que dejar claro que se trata de una pericia que va a versar sobre los mismos puntos que versó en su momento el tercer producto. Esto es sobre todo el esquema, sobre todo el esquema organizacional que llevó a la muerte del general Gabela. Y Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez reconocieron sus firmas dentro de la acusación particular con la que buscan que el asesino de su hija Juliana no quede en la impunidad. Los 20 días de excavaciones que la familia de Juliana Campoverde realizaron en el sector de Bellavista, donde según el principal acusado de la muerte de la joven, Jonathan C., habría enterrado los restos, ahora son considerados como un mecanismo para ganar tiempo. Por lo menos, eso afirma Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana. Por eso es lo que nos tuvo ahí plantados 20 días sin tener ninguna respuesta. Su deducción se produce debido a que en esas fechas tanto el padre como el hermano del procesado habían sido convocados a ampliar sus versiones, algo que nunca hicieron, pues ya no se encuentran en el país. Lo que se ha dicho es que tienen orden de detención con fines de investigación, es decir, que si es que ingresan al país ellos pueden ser detenidos para que se cumpla esta diligencia. Sin embargo, nada de esto detiene el objetivo de encontrar la verdad sobre el caso, así como de hallar los restos de la joven que tenía 18 años cuando fue vista por última vez en julio de 2012. Por ello, sus padres reconocieron las firmas en la acusación particular por el delito de asesinato. Y que el implicado en este caso tiene que pagar y que la justicia llegue con todo el peso de la ley. Este proceso se suma a dos más que enfrenta Jonathan C., uno por secuestro extorsivo con muerte y otro por enriquecimiento privado no justificado, sobre los cuales investiga la Fiscalía. Alex Llanos, Telediario. Y en otras noticias, el número de candidatos inscritos para participar en marzo de este año es mayor con respecto a las elecciones seccionales de 2014. El alto número de candidaturas podría acarrear algunos inconvenientes, según el catedrático universitario Marco Ávila Cartagena. Finalizada la etapa de inscripciones, en el Azuay se conoce que existen 686 candidaturas para alcaldes, juntas parroquiales y prefectura, un número bastante más alto que las elecciones de 2014. Hay un 30% más de candidatos, obviamente hay más movimientos, hay más partidos. El alto número de candidatos obedece, según el catedrático universitario Marco Ávila, a una dispersión partidista debido a la falta de líderes políticos. Ya no hay quienes apadrinen y buscan entonces el protagonismo uno a uno. Opina también que las organizaciones políticas buscan personajes reconocidos con el fin de captar la simpatía del electorado. Personas que creen que prestar el nombre para que no muera una organización política. El problema en este incremento del número de candidatos es que podría generarse la denominada campaña sucia con el fin de desprestigiar al contrario y captar el voto. A base de la diatriba, del insulto, de descalificar al rival, de inventarse actos incluso a través de estos famosos trolls para desprestigiar a los contendores. Otro problema podría darse en el conteo de los votos. Tendrán posiblemente que haber más personas que les ayuden en los escrutinios. Se está preveyendo todo esto y creo que no habría problemas. Finalmente, opina Ávila, el Ecuador debería optar por disminuir la cantidad de partidos políticos. Los regímenes de partidos en otros países funcionan y allí sí se presentan tesis, argumentos, soluciones. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y para los usuarios todavía es confuso el hecho de que la gasolina súper tenga un precio que varíe de un mes a otro. En diciembre se fijó el galón en $3.10 y al iniciar este año bajó a $2.98.
El precio de venta de la gasolina súper para el sector automotriz en la terminal de distribución será fijado mes a mes por la empresa pública Petroecuador, en base a los costos del petróleo, transporte, almacenamiento y comercialización. Para enero fue más bajo que en diciembre, pasó de $3.10 a $2.98. Esto genera cierta confusión en la ciudadanía que solicita mayor información. Lo único que pediríamos es que haya certeza en los precios y no haya incertidumbre, que se diga de forma clara cuál es el precio que uno tiene que pagar por un galón de gasolina. O sea, en unas bombas de pronto puedan tener el precio y no sabemos si es precio oficial o no. A partir del decreto 619 dictado por el Ejecutivo el pasado 26 de diciembre, las comercializadoras tienen la libertad para elevar el margen de ganancia en el precio de venta de la gasolina súper, considerando además factores de oferta y demanda. Pero yo creo que ya es hora de que todo el país mantenga los precios de los combustibles en flotación, dependiendo de la demanda y de la oferta. El usuario Hugo Javier Padilla ve en esto una dificultad para elaborar presupuestos familiares, pero apoya la medida gubernamental. Estamos conscientes que es un sacrificio que toca realizar para la estabilidad del país, la estabilidad económica. Con la reducción de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís y la eliminación del subsidio a la super y diésel, el gobierno estima ahorrar alrededor de $800 millones por año. Sofía Montoya, Telediario. Gracias por continuar en sintonía de Telediario. Ahora les contamos que Corea del Sur es otro de los estados que restringe el ingreso del camarón ecuatoriano. Luego de que Brasil retirara la prohibición de entrada del crustáceo, el sector acuacultor ecuatoriano busca el retorno al mercado del país asiático. El reingreso del camarón ecuatoriano en el mercado de Brasil, uno de los más importantes en Latinoamérica, significará un notable incremento para las exportaciones del crustáceo. Muy satisfecho de los resultados que hemos conseguido en Brasil, que finalmente el presidente del Tribunal Judicial en Brasil ha permitido el ingreso del camarón ecuatoriano a Brasil. Y esto es importante mencionar porque han pasado casi 20 años que no ha podido ingresar el camarón ecuatoriano a Brasil. Sirvió que el sector privado no haya bajado los brazos, el que se haya trabajado con la Autoridad Sanitaria Nacional, que presentó todas las pruebas de descargo para justificar que el camarón ecuatoriano no constituía ningún tipo de riesgo a la salud humana ni a la industria camaronera local, como así se señaló. Sin embargo, la Cámara Nacional de Acuacultura, presidida por José Antonio Campuzano, se prepara para evitar que a futuro se presenten nuevos impedimentos. Vamos a seguir el caso ante la OMC. Aparte esto como señal, porque existen otros países, hay una lista de países que están aplicando ese tipo de artimañas para bloquear el acceso al camarón ecuatoriano, como es el caso de Corea. Nosotros como sector privado ya le hemos pedido al ministro Campana revise los productos coreanos que se están importando al Ecuador, porque Corea lleva un año desde que anunció un bloqueo para el camarón ecuatoriano de ese destino. Estamos trabajando arduamente tanto con el sector de pesquería industrial, artesanal, como en la parte acuícola. Nos interesa pues brindar más competitividad. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Defensa, el Ministerio Interior, en lo que respecta al tema seguridad. Después de 2 décadas de suspensión en 2018, Ecuador logró vender a Brasil $1.4 millones de camarón, según Proecuador. Recordemos que el camarón es el principal producto de exportación. En el 2018 más o menos estamos cerrando con $3.300 millones de exportaciones, lo cual es importante por la cantidad de fuente de empleo que genera. Esto como parte de los inicios de las conversaciones con la Organización Mundial de Comercio, OMC. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y en otro tema, como parte de las estrategias de prevención que emplea el Ministerio de Salud por la etapa invernal, en Guayaquil se realizan fumigaciones intradomiciliarias en sectores vulnerables donde se registran abundantes áreas verdes, aguas estancadas y mala disposición de desechos. Hasta la cooperativa 5 de diciembre de Pascuales, en Guayaquil, llegó el equipo de fumigación del Distrito 7, debido a que en la etapa invernal es más común la presencia de vectores, transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.
principalmente en los sectores de mayor peligrosidad, los sectores más vulnerables, que es donde existe la mayor cantidad de reservorios por una cuestión epidemiológica donde siempre han existido los índices elevados. La colaboración ciudadana es de vital importancia para cumplir con la meta de la cartera de Estado, permitiendo que el equipo de fumigación realice su trabajo. Que dejarían fumigar, deberían abrir sus puertas y dejar fumigar, porque de verdad por el mosquito y la mosca que está abundando y para evitar las enfermedades. Por seguridad es recomendable que se cumpla el protocolo al llegar a su vivienda. Solo irán 2 personas. En la parte exterior quien recibe los datos del domicilio y sus habitantes y en la parte interior quien fumiga. Ambos deberán estar correctamente uniformados. Tiene su chaleco, su credencial, el fumigador tiene casco, mascarilla, entonces tienen que solicitar la credencial para que puedan reconocer que es un personal del Ministerio de Salud Pública. Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, es necesario eliminar criaderos de mosquitos, como llantas, floreros, entre otros. Cambiar constantemente el agua de recipientes y bebederos de animales. Lavar y tapar bien los recipientes que contengan agua útil. Utilizar repelente y dormir con toldo. Si presenta síntomas como dolor de cabeza o fiebre tras la picadura de un mosquito, no se automedique y acuda al centro de salud más cercano. Guadalupe Ayoví, Telediario. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. Y los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Estamos de vuelta con la emisión estelar de Telediario. Continuamos con las noticias internacionales y les contamos que tras el exhorto del presidente colombiano Iván Duque de recuperar la democracia en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro respondió esta mañana con un comunicado en el que rechazó las pretensiones de Estados Unidos y Colombia de vulnerar su soberanía. En la reunión que mantuvo el presidente de Colombia, Iván Duque, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, además de la lucha contra el narcotráfico, se trató la situación de Venezuela y la migración. Nuestras conversaciones se centraron en una gran cantidad de temas de cómo podemos trabajar de manera conjunta a nivel regional para los que se escapan de Venezuela y lograr que Venezuela vuelva a sus bases democráticas. El mandatario colombiano aprovechó la reunión para nuevamente rechazar al gobierno de Nicolás Maduro. Todos los países que defendemos la democracia, todos los países que compartimos el valor de la democracia, debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se restablezca la democracia y el orden constitucional. Palabras que fueron aplaudidas por el delegado del gobierno de Donald Trump. Colombia tiene una tradición democrática de larga data y es un líder natural en los esfuerzos regionales para apoyar la democracia y el Estado de Derecho. Las declaraciones de Duque recibieron respuesta la mañana de este jueves mediante un comunicado de la Cancillería venezolana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enfáticamente la postura intervencionista asumida por Iván Duque junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, cuyos gobiernos pretenden subyugar y vulnerar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. La tensión entre los dos gobiernos latinoamericanos se profundizó con la promesa de Iván Duque de aislar diplomáticamente al régimen venezolano. Esto mientras Nicolás Maduro jurará para un nuevo periodo presidencial este 10 de enero, en lo que él llama un mandato legítimo. Fernanda Vera, Telediario.
Y en la cuenca de Aitken, en el lado oscuro de la Luna, fue el punto de aterrizaje de la sonda china Chang'e 4, que se convirtió en el primer artefacto de su tipo en aterrizar en esta parte del satélite de la Tierra. La misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar. Fanático. Es momento de revisar información deportiva. David Lucero se encuentra ya con nosotros. Hola David, buenas noches. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches. Bien, gracias. Conocemos que Barcelona se sigue equipando, ¿no? Ha sumado a sus filas un jugador colombiano. Es así, es una de las mejores contrataciones, me atrevo a decir, que se han dado hasta el momento para el campeonato 2019. Ya les damos detalles de quién se trata. Es el jugador Sebastián Pérez, quien incluso estuvo en la Selección Colombia en su momento. Una buena trayectoria, ¿no? Sí, ha estado en Boca Juniors, claro, surgió del Atlético Nacional, estuvo en el Pachuca mexicano, no le fue tan bien, pero llega precedido por toda una trayectoria importante, ¿no? Ya en breve les damos detalles, Fabricio. Muy bien, David. Bienvenidos amigos a Fanático, aquí en Telediario con varias novedades, sigue este movimiento y varios jugadores buscan también asegurar ya sus fichajes en distintos clubes, incluso jugadores ecuatorianos, y arrancamos con lo que ocurre al momento con Frison Erazo. Si bien el año 2018 se puso esta camiseta, la de Barcelona, fue campeón de hecho hace algunos años, y lo vemos levantando el trofeo. Ahora Frison Erazo es pretendido por el Peñarol de Uruguay, que es uno de los equipos tradicionales, uno de los equipos más ganadores en el continente, que nos recuerda a Alberto Spencer. El último jugador que estuvo en Peñarol, ecuatoriano me refiero, fue Fidel Martínez. Ahora Frison Erazo estaría a punto de sellar su vinculación con este plantel. Sin embargo, que han aparecido otros jugadores en carpeta como Maynor Figueroa, defensa hondureño, que a diferencia de Frison Erazo llega con mayor ritmo de competencia. Hay que recordar que Frison Erazo prácticamente no jugó toda la temporada anterior, no pudo actuar en el equipo de Barcelona, problemas en la documentación, en el pase, que nunca llegó y nunca lo pudieron habilitar. Estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas porque se dice que estaría listo para Peñarol. Y aquí está el anuncio que realizó Barcelona. Lo comentamos hace instantes con Fabricio. Sebastián Pérez, jugador colombiano, es la nueva contratación. Un volante de 25 años, un volante de mucha movilidad, de llegada, de buen control de la pelota en su zona. Será la nueva incorporación del equipo de Barcelona. Del Atlético Nacional, pasó por Boca Juniors, al fútbol mexicano y ahora al Barcelona de Ecuador para afrontar la Copa Libertadores y también el Campeonato Ecuatoriano 2019. Será presentado, de hecho, en la Noche Amarilla, que ayer ya se confirmó será el 26 de enero ante Alianza Lima. Campeón ecuatoriano. Con esto cerramos Fanático. Los esperamos a las 23 horas con la ampliación de todos estos temas. Fabricio, tú en el cierre. Muchas gracias, David. Gracias, amigos televidentes, también por acompañarnos en esta entrega informativa. Estamos finalizando. Recordarles mañana muy temprano, desde las 6 horas, con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche.